Hola a todos. Bueno, en este video vamos a abordar uno de los conceptos importantes del Google Web Toolkit, eh, lo que son los módulos GWT. Entonces, para empezar deberíamos definir qué es un módulo GWT. Un módulo GWT es un archivo de extensión XML que nos proporciona información acerca de los paquetes Java que deben ser traducidos a JavaScript para que nuestras páginas HTML puedan consumir ese recurso JavaScript, ¿no? Enlazar prácticamente ese JavaScript para poder cargar nuestra interfaz gráfica de usuario. Entonces, para esto vamos a hacer un ejemplo de muestra. Vayamos a lo que es el menú File, opción New, ítem Web Application Project, y vamos a crear un proyecto llamado show gwt con .show gwt, y lo que va a hacer esto es crearnos una aplicación por defecto, la cual nos va a servir para analizar el archivo de configuración de un módulo GWT. ¿Por qué es que vamos a analizar la estructura del archivo del módulo GWT? Es porque este módulo repercute tanto en el cliente como en el servidor. Entonces, para esto vamos a hacer un análisis de lo que tiene el archivo XML. Obviamente en la primera parte lo que va es la versión del archivo XML y la codificación UTF-8 que está manejando, ¿no? El doctype, que siempre es generado automáticamente, y el nodo raíz de un módulo siempre va a empezar con el nombre module, ¿no? El siguiente atributo es el rename to. El rename to sirve para renombrar un módulo. Esta etiqueta es importantísima en realidad, porque nos dice en el momento de la compilación con qué nombre de carpeta se va a generar este módulo. Eso quiere decir, como ustedes saben que el módulo se compila GWT y se convierte a JavaScript, en nuestro archivo WAR se va a crear una carpeta con este nombre, show gwt. Entonces, para demostrar de que el módulo que estamos creando se va a renombrar con este nombre, lo que vamos a hacer es compilar nuestro proyecto show gwt, nuestra primera compilación de nuestro módulo, ¿no? Para esto vamos a la opción anticlic en la raíz del proyecto, van a la opción Google, opción gwt compile. Una vez que estamos aquí, como pueden observar, nos está mostrando los módulos, ¿no? Lo vamos a remover y vamos a volver a agregarlo para que vean que tenemos, o sea, nos va a sacar los módulos que vamos creando, ¿no? Un proyecto GAE GWT puede tener N módulos. Entonces, ya depende de la estructura que cada uno maneja, ¿no? Entonces, agregamos y lo que vamos a hacer es compilar. Entonces, en el momento de la compilación, vayamos aquí, la opción de la derecha en el toolbar, hay una opción para el compile. Son hasta 6 iteraciones para compilar un módulo GWT, y lo que va a hacer es generarnos una nueva carpeta. Dentro de la carpeta del WAR nos va a generar una carpeta con el nombre show gwt. Ahora, las buenas prácticas desde el punto de vista de la programación es de que yo identifique qué carpetas han sido creadas a raíz de una compilación. Así que normalmente yo le pongo le pongo gwt antes del nombre que le quiero dar al módulo en realidad. Entonces, veamos si es que ya está compilando. El tiempo de demora es más o menos de acuerdo a los recursos que maneja tu laptop o tu computadora personal, pero son 6 iteraciones las que se generan para cada módulo en realidad. Eso si es que tú no heredas otros módulos, porque obviamente en GWT también puede haber herencia entre módulos. Entonces vamos a esperar las 6 iteraciones. Como pueden observar, se ha generado la compilación correctamente, y lo que vamos a observar en la parte derecha dentro de la carpeta del WAR es que se ha generado una carpeta llamada show gwt. Justamente
con el mismo renombre de módulo que hemos tenido en la parte del archivo XML, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Como les mencioné anteriormente, lo que sucede es que el nombre del módulo también sirve para que cuando se compile se genere una carpeta con el mismo nombre, y a la vez también se cree un archivo JavaScript con el mismo nombre, lo que es el archivo showgwt.nocache.js, que es la extensión de un archivo JavaScript. Justamente ese archivo JavaScript es el que es enlazado a partir de un HTML para consumir el recurso del módulo gwt, ¿no? ¿Y dónde es que está ese nombre? Si nosotros vamos en este archivo, en este ejemplo por defecto, en el showgwt.html debemos encontrar el enlace al recurso del JavaScript, ¿no? Entonces, verifiquemos. En la parte de la cabecera del archivo HTML vamos a encontrar lo que es prácticamente la línea donde nos indica o se redirecciona el recurso, ¿no? Prácticamente me está diciendo que voy a utilizar un archivo JavaScript que se encuentra en la ruta exacta showgwt, que indica la carpeta, y el archivo donde se encuentra el recurso a usar, que sería showgwt.nocache.js JavaScript. showgwt.html es el archivo que consume el recurso del JavaScript. ¿Ok? Entonces, para ver que todo es correcto, obviamente toda esta repercusión es a nivel de cliente, ¿no? Entonces vamos a ejecutar nuestro proyecto para ver si todo el proyecto está corriendo correctamente. Vayamos a la opción Run As, opción 3, Web Application. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar por primera vez nuestro proyecto para ver si todo está funcionando correctamente. Obviamente, como es un proyecto de generación por defecto, no deberíamos tener errores. Ahora, hay dos modos. En este caso, el modo por defecto, el modo de desarrollo no necesita que yo haya compilado. Entonces, en la primera opción tengo el modo de desarrollo, y en una segunda opción voy a pegar lo que es prácticamente cuando ya compilo puedo consumir el recurso tal cual, nada más. Prácticamente ya como yo he compilado, ya puedo consumir el recurso del JavaScript que se encuentra en la carpeta ya generada después de la compilación. Ok, entonces vamos a esperar para que se ejecute correctamente. Vamos a probar el enlace con el servidor. El ejemplo por defecto trae lo que es la comunicación con el servidor a través de RPC, Remote Procedure Call, lo que es llamada procedimiento remotos. Vamos a enviar el mensaje y lo que estamos viendo es que el servidor está contestando correctamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí no estamos en sí consumiendo lo que es el recurso que se encuentra en la carpeta showgwt y el archivo JavaScript, sino que esto se está consumiendo desde la carpeta ya generada, porque estamos aquí en modo desarrollo, se encuentra en la carpeta gwt unit cache. Pero si nosotros ya quisiéramos consumir el servicio desde esa carpeta, simplemente tendríamos que sacar desde el signo de interrogación a la derecha, deberíamos borrar toda esa extensión. Entonces ahí ya estaríamos consumiendo el servicio verdadero, la compilación propia. Y lo que podemos observar es que también funciona correctamente. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un cambio en el renombre del archivo del módulo para ver qué repercusiones nos trae, ¿no? Entonces, como ya les mencioné, una buena práctica, vamos a detener el server, detengan su server, vayan a la consola, en el punto rojo simplemente hacen clic y se detiene el servicio, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es en el módulo showgwt, la buena práctica nos dice que debo identificar de alguna manera que la carpeta generada ha sido a partir de una compilación. Es por esta razón que yo le antepongo
o le declaro un nombre llamado gwt show gwt, en realidad, para saber que esa carpeta se generó a raíz de una compilación. ¿Ok? Entonces, vamos a la carpeta war y vamos a borrar esa carpeta anteriormente creada después de la compilación. Supriman esa carpeta. Entonces, de los errores uno aprende. En realidad, lo que podemos observar es que no nos deja el Eclipse eliminar esta carpeta. En algunos casos sí los va a dejar. En mi caso me está sucediendo que no hay sincronía entre el sistema de archivos de Linux. Entonces, para solucionar este problema, lo que voy a hacer es ir hasta la carpeta real de mi proyecto. En este caso yo la tengo en Projects, Show gwt. Entro a la ¿se acuerdan que les mencioné la carpetita gwt unit cache? Bueno, aquí se encuentra creada, pero en este caso lo que quiero es borrar la carpeta creada después de la compilación. Voy al war y elimino esta carpeta. Shift suprimir y la elimino. Y simplemente regreso a la aplicación y voy a seleccionar la carpeta del war y presionar F5 para que pueda actualizar la estructura de carpetas. ¿Ok? Sigamos. Entonces, como les mencioné, hemos cambiado o renombrado a un nuevo nombre el módulo. Ahora le anteponemos las letras gwt y otra vez vamos a hacer el mismo proceso, ¿no? Vamos a compilar para ver qué repercusiones conlleva ese cambio. ¿Ok? Nos dice que los cambios no se han guardado. Les decimos que se guarden. Nos está mostrando nuevamente para que se genere la compilación. Simplemente le damos clic en compilar y vamos a esperar para ver qué repercusiones conlleva esta nueva compilación. Obviamente, adelantándonos un poco a lo que va a suceder, lo que va a suceder es que se va a crear una carpetita con ese nuevo nombre, gwt show gwt, y el archivo también JavaScript se va a generar con el mismo nombre en realidad, así que no se sorprendan. Entonces va a repercutir tanto en el cliente como en el servidor. En el cliente, porque en el archivo HTML yo tendría que ir y redireccionar mi recurso al nuevo renombre de módulo que va a tener, ¿no? En este caso vamos a ir al show gwt html y nos vamos a adelantar a lo que es el redireccionamiento del recurso. Ok, vayamos hasta la línea script que está en la sección del hit, y entonces vamos a ponerle en el src, en el atributo src gwt show gwt show gwt punto no cache punto js. Entonces ahí lo que estoy haciendo es enlazando mi nuevo recurso, porque obviamente la carpeta que se va a generar con el nuevo renombre. Como podemos observar en la izquierda, la compilación ya ha terminado satisfactoriamente y se ha creado la carpeta gwt show gwt. Entonces, como podemos ver, el mismo nombre renombre de módulo se aplica tanto a la carpeta como al JavaScript. ¿Ok? Entonces, si nosotros ejecutamos otra vez nuestro proyecto, anticlic en la raíz del proyecto, run as, tercera opción, web application, se guardan los cambios y ejecutamos. Si yo no hubiera enlazado otra vez el recurso al redireccionamiento correcto, tendría un error en la ejecución, ya que no va a encontrar el recurso, ¿no? Pero obviamente, como las cosas se deben hacer bien, he redireccionado el recurso a lo que es la carpeta correcta, ¿no? Entonces, cuando yo copie o simplemente actualice, le quitamos lo que es el modo desarrollo porque queremos trabajar en lo real, vamos a ver que sigue funcionando el recurso. Pero si yo no lo hubiera redireccionado correctamente, obviamente me estuviera saliendo un error de que no se ha redireccionado correctamente el recurso, o el archivo JavaScript no se ha podido encontrar. ¿Ok? Entonces, para demostrar esto, lo que voy a hacer es detener y lo voy a... Si nosotros hubiéramos dejado la extensión normal anterior, el error que nos hubiera salido es que no se encuentra el archivo o no se descubre el archivo JavaScript, ¿no?
porque obviamente no existe esa carpeta. Entonces es más fácil aprender de nuestros errores en realidad. Entonces vamos a volver a ejecutar y lo que nos va a decir ahí es que no se encuentra el recurso, porque ya no existe esa carpeta ni ese archivo JavaScript. Ok, pero el id click se nos avisa, nos dice que el archivo no ha sido descubierto. Lo vamos a ver muy pronto. Ok, vamos a copiar otra vez el recurso, nos vamos a ir hasta aquí, quitamos el modo de desarrollo y pegamos. Obviamente en algunos casos se va a quedar guardado lo que es el historial. Vayan a lo que es history y borren todo el historial. Vamos a ver, vamos a limpiar historial reciente. Ok, tengan mucho cuidado, a veces se queda guardado en caché. Como pueden observar me sale la página, pero como estaba anteriormente ya cargado, o sea, ya guardado en caché, me volví a salir la interfaz. Pero lo que tienen que hacer es eliminar el historial, y ahora, como pueden observar, ya no me está saliendo la caja de texto, porque obviamente ya no está llamando al JavaScript. Pero ¿cómo me doy cuenta? Para que vean que no los engaño, vayan a lo que es la sección de consola, y en la parte inferior de la consola nos dice un warning. El warning nos dice: el archivo no fue descubierto. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, inferimos que como ya la carpeta ha cambiado de nombre y el archivo también ha cambiado de nombre, entonces aquí es gwt y gwt, ¿no? Como ya lo comprobamos hace rato, es porque el nuevo recurso se ha generado con ese nombre que hemos cambiado. Ahora, esa repercusión es del lado del cliente, pero también hay una repercusión del lado del servidor. Como ya acomodamos hacia un buen redireccionamiento, vamos a volver a ejecutar. Ok, muchos de ustedes tengan cuidado porque tienen que detener el servicio, porque como usamos el mismo puerto siempre, siempre tienen que detener el servicio para volver a reutilizarlo, ¿no? Para cuando hagan un cambio detengan siempre el servidor App Engine, etcétera, ¿no? Hay una configuración que se puede hacer para que elija un puerto aleatorio. Ok, entonces lo que vamos a ver es que hay una repercusión del lado del cliente, pero también hay una repercusión con respecto a los módulos gwt con respecto al servidor. Ok, entonces vamos a quitar el modo de desarrollo. Obviamente igual se va a guardar en memoria, ¿no? Tienen que limpiar porque eso ya está guardado en memoria. Bueno, a mí me pasa. Y como podemos observar, tenemos que nos sale la interfaz gráfica de usuario de gwt. Entonces lo que vamos a ver es que la comunicación con el servidor se ha perdido. Ok, enviemos el mensaje y como vemos en la parte inferior nos está mostrando un mensaje. gwt establece la comunicación en este ejemplo por defecto con lo que es RPC llamada procedimiento remoto. Entonces el cambio en el nombre del módulo también repercute en un cambio en el archivo web.xml del servidor. Entonces vamos a ir y ver ese archivo web.xml. Entonces vamos hasta la carpeta webinf que se encuentra dentro de la carpeta war, lo que es el archivo web.xml. Este archivito de configuración de web.xml es lo que se usa para mapear todo lo que es la parte de los controles para el flujo entre la interfaz gráfica de usuario y el servidor, ¿no? Prácticamente aquí se encuentra el request factory, el servlet y los RPC, ¿no? Llamada procedimientos remotos, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a observar es que en el mapeo, en la parte del mapping, del servlet, del grid servlet, es que el nombre showgwt, este nombre es el nombre de nuestro módulo. Anteriormente se llamaba showgwt. ¿Cómo se debería llamar entonces ahora? gwt showgwt. Guardemos el cambio. Obviamente como estoy haciendo el cambio en un archivo de configuración, hay necesidad de detener el servidor, ¿no? Detenemos lo que es el servidor App Engine y volvemos a ejecutar. ¿Ok? Entonces vamos a esperar la ejecución. Por lo pronto vamos a borrar el historial. Vamos a borrar esto.
y vamos a volver a borrar el historial. Tengo ese problema de borrar el historial. Borremos el historial y volvamos a cargar la interfaz. En el icono azul podemos observar que tiene otra vez la ruta. La copiamos y vamos a ver que la conexión con el servidor se ha vuelto a restablecer, ¿no? Entonces carguemos lo que es el recurso, enviemos el mensaje, enviemos, y la comunicación con el servidor se ha vuelto a restablecer, ¿no? Como pueden observar. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, el nombre repercute en gran parte en lo que es tanto en el cliente como el servidor. O sea, el módulo es un concepto importantísimo para el desarrollo de soluciones aplicando lo que es Google Web Toolkit, ¿no? Y como saben, Google Web Toolkit pueden usarlo separado de lo que es Google App Engine, así que no hay ningún problema. Ahora, vayamos otra vez, detengamos el servicio y vayamos al archivo de configuración o al archivo módulo gwt, y lo que vamos a hacer ahora es quitarle el atributo rename to para ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces guardo y voy a borrar la carpetita que se me ha creado, obviamente, del renombre del módulo, ¿no? Voy a eliminar esta carpeta, igual lo elimino, en este caso sí me dejó eliminarlo, y voy a volver a compilar. Normalmente por defecto debería venir así, sin el renombre de módulo. Entonces voy a volver a compilar, gwt compile, ok. Como pueden observar, está compilando, y ahora lo que va a suceder es que en la carpetita del Word se va a generar una nueva carpeta, pero con el nombre, con la extensión com.showgwt. O sea, la carpetita se va a llamar así de raro, com.showgwt, y el archivo JavaScript se va a llamar com.showgwt.nocache.js. Entonces, prácticamente en el archivo HTML que consume mi recurso del módulo, yo tengo que ir y hacer la modificación siguiente. Como les dije, la carpetita se va a llamar com.showgwt y el archivo JavaScript se va a llamar com.showgwt. En este caso el archivo se llama showgwt, el nombre del archivo XML, .nocache.js. Entonces cuando termine la compilación se va a generar esa carpeta, como pueden observar, en este caso con minúscula showgwt, aquí me ha faltado el nombre del archivo, punto con mayúscula showgwt, y el archivo JavaScript van a ver que también se ha generado con el mismo nombre de módulo, ¿no? En realidad cuando se genera el módulo, el mismo nombre de carpeta es el mismo nombre del archivo JavaScript. Entonces tenemos con showgwt, el archivo se va a llamar igualito pero con mayúscula showgwt.nocache. Entonces guardamos el cambio y prácticamente si volvemos a ejecutar vamos a ver que va a ejecutar correctamente, ¿no? Ok, entonces ejecutemos para que vean. Eso es lo que sucede cuando quitamos la etiqueta rename to. Entonces volvamos a ejecutar para ver las repercusiones que conlleva esto, ¿no? Entonces, para que vean que es de vital importancia ese rename to, porque nos facilita en el hecho de personalizar nuestros nombres de módulo, ¿no? Ok, entonces voy a volver a borrar, limpiar el history. Ok, y cargaré otra vez mi aplicación, pero con los nuevos cambios, ¿no? Ok, en este caso, como pueden ver en la parte izquierda está que carga el módulo. Como he limpiado, lo está cargando otra vez desde cero.
Obviamente el modo desarrollo, ahí me equivoqué porque debería haberle quitado la parte del modo desarrollo. Va a demorar un poquito. En este caso ustedes pueden darse cuenta si cuándo es que termina de cargarse su módulo. En la parte de la consola les va a aparecer este mensaje que dice el módulo ha sido cargado correctamente. ¿Ok? Entonces, como pueden observar, el módulo ha sido cargado correctamente. Pero cuando ya está compilado tu módulo no hay necesidad de usar el modo desarrollo. Entonces vamos a borrar esto y cargamos otra vez. Y lo que vamos a observar es que se ha perdido la comunicación con el servidor. Por lo que les expliqué anteriormente, ¿no? Tendrían que cambiar su archivito web.xml al nuevo nombre de módulo. ¿Ok? Entonces, ahora sigamos con la explicación. Ya terminamos de explicar detengan su servicio. Y vamos a explicar lo que es la siguiente línea, que es el inherits. Todo módulo GWT debería tener esta línea, porque este es el core o la librería principal del Google Web Toolkit. O sea, cuando ustedes creen un módulo GWT, esta línea de todas maneras va a ir. ¿Ok? Ahora, esta línea, inherits significa herencia en realidad, ¿no? Hereda otros módulos, GWT, ¿no? Prácticamente es la forma de la interfaz, un skin, etcétera, ¿no? Nos da la forma, los colores, etcétera, ¿no? Es el tema que se usa para GWT. Te da a elegir entre 4, el clean, el estándar, el chrome, el dark, etcétera. Y nos da un sector para agregar nuevos módulos, o sea, heredar otros módulos. Cuando utiliza Request Factory, RPC, recursos de imágenes, etcétera, necesitamos heredar ciertos módulos, que se verá más adelante, ¿no? Pero obviamente ustedes deben saber que un módulo puede heredar uno o muchos módulos GWT. ¿Ok? La siguiente línea especifica una clase que nos sirve de punto de entrada. El punto de entrada en sí, como les expliqué, es como la clase que contiene el método main para aplicaciones de escritorio. Es lo que arranca una aplicación en todo caso. Y un módulo GWT puede tener un punto de entrada, así como también no puede tener ninguno. ¿Ok? Y como les mencioné, lo que GWT hace es decirnos qué paquetes Java van a ser traducidos a JavaScript. Entonces, estas dos líneas inferiores donde dice source path, client y share, nos está diciendo que los paquetes client y share que se encuentran aquí van a ser traducidos a JavaScript. El paquete client en sí tiene lo que es los servicios, tiene el punto de entrada, y el share en realidad tiene mensajes. Entonces esas clases que se encuentran dentro de estos paquetes van a ser traducidos a JavaScript. ¿Ok? Bueno, esto sería todo. Hasta pronto.